Anteriormente, me gustaría extender un poco más, que tiene que ver con la situación internacional. Él hizo mención a las advertencias que hace un tiempo Fidel Castro viene desarrollando sobre el agravamiento de la situación internacional y el riesgo inminente de una conflagración seguramente atómica, si se da en el caso del Medio Oriente. Esta cuestión en realidad une distintos aspectos de la situación internacional. Yo creo que en una exposición anterior yo planteé algunas cosas al respecto, pero como acá se ha planteado de manera controversial alguna posición acerca del problema nuclear, especialmente en el caso de Irán, quería volver a tomar el tema en ese sentido. Es decir, en realidad Israel posee armamento nuclear y su aliado fundamental en el Medio Oriente, Estados Unidos, obviamente también. En ese sentido, la política de paz que presuntamente se sostiene es desarmar a Irán, o sea que Irán no llegue a tener desarrollo nuclear, con lo cual se produce lo mismo que se produce hacia el resto del mundo, es decir, el desarme nuclear en la medida que nosotros mantenemos y desarrollamos nuestro propio arsenal nuclear de parte de Estados Unidos, es decir, que nos piden el desarme, un desarme que por supuesto ellos no están dispuestos a llevar adelante. En ese sentido, creo que lo fundamental para nosotros no es poner en un pie de igualdad la situación de Israel con la situación de Irán, ya que de ninguna manera una política de paz puede apuntar de la misma manera en una que en otra dirección. Es totalmente distinto. Inclusive en relación a la situación de Irán, quiero plantear algo más. Generalmente se confunde, cuando se toma el tema de Irán, cuestiones que son totalmente distintas. Una cuestión es el carácter fundamentalista, a ultranza, en el plano cultural, religioso del régimen, y otra cuestión es lo estrictamente político que tiene que ver con Irán. Si bien siempre existen relaciones entre lo cultural y lo político, y a veces entre lo religioso y lo político, creo que es necesario en este caso ser totalmente claros. Uno puede no estar de acuerdo con lo que se propagandiza, porque en realidad no sé hasta qué punto es real, sobre el tema del fundamentalismo en el terreno de la mujer, por el caso de la situación de la mujer, aunque hay datos que indican que la educación de la mujer en Irán, el nivel universitario de la mujer en Irán ha crecido enormemente, es impresionante en relación al resto de los países del Medio Oriente, así que no tienen nada que ver con la realidad, pero de todas maneras reconozcamos que hay algunos aspectos que pueden a nosotros sernos muy urticantes de la cultura iraní sobre el tema y el tratamiento de la cuestión de la mujer. Y otra cosa totalmente distinta es la ubicación de Irán en la escala internacional, como un país que lucha por su independencia, que lucha contra el imperialismo y que lucha del Medio Oriente por una posición totalmente independiente y que está enfrentada desde ese lugar fundamental y no desde una cuestión religiosa con el régimen político que predomina hoy en Israel y que tiene que ver con la causa palestina y con la causa árabe, que yo no puedo menos que reivindicar y diferenciar claramente en la posición de Irán de la posición de Israel. Eso es una primera cuestión que quería dejar en claro desde mi punto de vista. La otra cuestión tiene que ver con, también Aurelio planteó el problema de algunas cuestiones políticamente incorrectas. Yo también quiero ser hoy políticamente incorrecto en dos temas. En uno no voy a abundar, es el tema tan debatido ahora a partir de esta posición europea de prohibir la explotación a cielo abierto de las minas de uranio, porque mi compañero David se va a referir posteriormente a este tema, lo dejo en manos de él. Pero el otro tema es el tema del 82%. Yo comparto la posición de un compañero que planteó anteriormente que había una posición demagógica de parte de la oposición en relación al tema jubilatorio. Es totalmente cierto, sobre todo cuando se pretende que eso salga de los fondos, ¿no es cierto?, del presupuesto nacional y no se plantea, si se quiere resolver efectivamente el problema de los jubilados, de dónde van a salir los fondos. Es decir, el aspecto fundamental de la política de la oposición es de financiar al Estado Nacional, ¿no es cierto?, para colocarlo en una situación difícil para las próximas elecciones. Pero eso es una cuestión. Pero otra cuestión es la situación de los jubilados. Y en realidad, como esto es justamente el carácter oportunista de la oposición, hace que se tome de un problema efectivamente sentido por inmensas capas de la población.
Y por eso no podemos ignorar este problema. No podemos ignorarlo porque solamente denunciar a la oposición sobre el problema de los jubilados deja sin resolver el aspecto que tiene que ver con el sentimiento y la sensación que queda en nuestro pueblo alrededor del tema de los jubilados. Yo sé con claridad también que no hay otro gobierno que haya tomado el tema de los jubilados como este anteriormente. Es más, los opositores han sido los que sí han estado siempre legislando en contra de los jubilados, y Patricia Bullrich es el mejor ejemplo de esa situación. Está claro ese problema, pero de todas maneras los jubilados viven una situación injusta, difícil, a la cual es necesario buscar una solución, y en ese sentido, desde este lado, desde este campo, tenemos que dar un debate acerca de cómo resolverlo, en qué plazos, con qué fondos, con qué medidas que seguramente enfrentan intereses, porque si tomamos el problema financiero, el problema de la ley de entidades financieras, o tomamos el problema de la derogación, ¿no es cierto?, de los aportes patronales que ha habido anteriormente, en leyes anteriores, indudablemente se afectan intereses y se crean también situaciones complejas. Sin embargo, no se puede eludir esto, porque frente a este problema de los jubilados enfrentamos una maniobra, ¿no es cierto?, de la oposición, a la cual le tenemos que dar respuesta si queremos efectivamente ganar en el 2011. Porque así como hay aspectos positivos de la situación política manifestados en el bicentenario, y como decía la compañera Diana, que nos pone contentos, como lo que pasó anoche en los festejos del 9 de julio, que implican un cambio de clima político e implican la demostración de que hay una corriente a favor del gobierno, la oposición no duerme. No duerme porque no es solamente la oposición, es mucho más que la oposición, es el poder que necesita recuperar resortes fundamentales de la Argentina en esta disputa nacional e internacional que se está dando. Entonces, eso es la contrapartida que se viene. Es decir, a lo mejor no hay, como decía el compañero Jorge Urbanov, una respuesta inmediata a esto que se ha producido. Hay un desgaste provocado, ¿no es cierto?, por la continua e incisiva política de la oposición para tratar de poner en dificultades al gobierno. Entonces yo creo que el tema de las jubilaciones es necesario tomarlo, es necesario orientar un debate en ese sentido, y es necesario buscar una respuesta además al problema. Sí, no solamente el debate, debe culminar de alguna manera con una esperanza más clara para nuestros jubilados, una esperanza más clara que tiene que ver con la profundización justamente de las medidas redistributivas de los bienes y las ganancias en el país. Nada más.